bueno que podamos comenzar nuestra reunión de oración de este miércoles. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor como lo hacemos cada miércoles de la noche. Y el día de hoy vamos a reflexionar en el Evangelio de Juan, capítulo 8 versículos del 31 al 39. Así que les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este texto. Evangelio de Juan, capítulo 8 versículos del 31 al 39. Y el título de la reflexión de esta noche es la libertad de la obediencia. Entonces dice así la palabra del Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Entonces, debemos de comprender que lo que la Biblia enseña sobre la libertad y lo que la sociedad nos dice sobre la libertad son en realidad dos cosas muy distintas. En nuestra cultura occidental, la idea de la libertad está profundamente ligada a la idea de el autogobierno, de no tener alguien que me diga lo que tengo que hacer y yo hacer lo que yo quiera con mi vida. Ser libre significa tener el derecho de controlar cada aspecto de mi vida, sin que nadie opine al respecto, sin que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo soy dueño de mi vida y yo tengo el derecho a opinar sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre lo que quiero hacer. Sin embargo, esta noción, esta idea es completamente diferente y completamente, radicalmente diferente de la libertad como se comprende dentro del cristianismo. Según la Biblia, el día en que una persona se convierte en cristiana, el día en que una persona se convierte en verdaderamente libre, es en realidad el día en que se da cuenta de lo dependiente que es. Qué paradoja, ¿no? Que parece que esto que estoy diciendo no tiene sentido. El día que alguien se da cuenta que es verdaderamente libre es el día es el día que alguien se da cuenta de lo dependiente que verdaderamente es. Y permítanme explicar esto. Fíjense, cristianos y no cristianos pueden coincidir en cómo se siente tener libertad. Incluso podríamos ponernos de acuerdo en que la libertad trae satisfacción cuando logramos hacer lo que más profundamente deseamos. ¿Cómo se siente hacer eso que tanto deseas? ¿No se siente una gran satisfacción? ¿No se siente hacer no se siente como una gran alegría hacer eso que tanto deseabas hacer? Pero aquí está la principal diferencia. La Biblia nos enseña que debido a la caída, debido a nuestro pecado, debido a que el pecado hace que nuestros corazones tengan deseos que están en conflicto y también estos deseos son deseos egoístas. Como consecuencia del pecado, como consecuencia de estos deseos que se contradicen y que son egoístas, no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios deseos, porque incluso nuestros propios deseos están en conflicto entre sí. Entonces, según la Biblia, la verdadera libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que queremos. La libertad real ocurre cuando obedecemos los deseos más profundos y verdaderos que Dios ha colocado desde un principio en nuestro corazón. Y estos deseos a los que me refiero no son deseos a los que nosotros seamos plenamente conscientes de que tenemos, porque el pecado nos ha cegado. Sin embargo, déjenme decirles algo, lo que tú y yo más deseamos en el fondo de nuestro corazón, tanto cristianos como no cristianos, lo que más deseamos en el fondo de nuestro corazón es someternos a nuestro Creador, porque para eso fuimos creados.
Fuimos creados para someternos a nuestro Creador, fuimos creados para obedecerlo y al obedecerlo encontrar la verdadera libertad. ¿Qué diferente es a lo que nosotros pensamos que es la libertad? Y para algunas personas puede parecer chocante esto que estoy diciendo. ¿Cómo que la libertad significa que voluntariamente deseo someterme a la voluntad de alguien más? Eso para nada suena como el hecho de ser libres. El problema es que a causa de nuestro pecado, eh, esto ha sido muy difícil de ver por nosotros mismos, hasta que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y abre nuestros ojos. Entonces, estamos todos de acuerdo en que la libertad es la satisfacción que llega al hacer lo que más profundamente deseamos. La Biblia afirma que esto es solamente posible cuando estamos dispuestos a depender completamente de Dios. Convertirse en cristiano significa reconocer esa dependencia. En el momento en que nos volvemos a Dios y decimos, Señor, siempre he dependido de ti para todo. Me has sostenido en cada momento, incluso cuando no era consciente de ello, incluso cuando no te consideraba en mi vida. Veo que tú estuviste ahí, tú me mantuviste. Y entonces en ese momento renuncias a tu derecho de organizar tu vida, de organizar tus propios deseos, de hacer lo que tú quieres y decides voluntariamente obedecer a Dios, obedecer su palabra, en lugar de dejarnos llevar por nuestros propios impulsos y por nuestros propios deseos egoístas. Al elegir la obediencia a Dios, descubrimos nuestra identidad porque fuimos creados para obedecerle. El día en que comenzamos a experimentar lo que significa ser verdaderamente libres es cuando por fin nos damos cuenta de lo dependientes que somos de Dios. Y ahora en este pasaje en el que acabamos de leer, Jesús le dice a un grupo de judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús no quiere personas que sean simplemente robots que se limitan a obedecer todas las normas y todas las reglas, simplemente por el hecho de obedecer. No, lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es personas que le seamos fieles. En otras palabras, lo que Dios quiere es que lo tratemos como una persona. Piensen en esto un momento. ¿Cómo te relacionas con los objetos impersonales que tienes a tu alrededor? ¿Cómo te relacionas con una silla? ¿Cómo te relacionas con tu computadora, con tu laptop, con tu televisión? Esos objetos están ahí para que los utilices, ¿estás de acuerdo? No tienen voluntad propia. Cuando usas una computadora, tienes un objetivo para usar esa computadora y esa computadora no tiene deseos ni aspiraciones, así que tú decides cómo utilizar a esa computadora para tus propios fines, para lograr tus propios proyectos, para lograr tus, pro- tus propósitos. Ahora, ¿cómo tratamos a las personas? Lamentablemente, muchas veces tratamos a las personas también como si fueran objetos. No buscamos conocer sus deseos o no buscamos conocer cuáles son sus necesidades. En cambio, solamente pensamos en cómo pueden servirnos para alcanzar nuestras propias metas. Pero con el tiempo, las personas que tratamos así suelen alejarse de nosotros porque nadie quiere ser usado como un objeto. En una relación genuina, en cambio, si tú realmente quieres tener una relación genuina con una persona, vas a buscar conocer a esa persona y vas a intentar adaptarte a los deseos de esa persona. Y cuanto más amor sientas por esa persona, más alegría encontrarás en hacer lo que le agrada a esa persona. Cuando más íntima es esa relación, más nos adaptamos y cambiamos para complacer a esa persona que tanto nos importa. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia de tratar a alguien como un objeto y tratar a alguien como una persona? Dios quiere que nos acerquemos a Él y lo tratemos como una persona que es infinitamente superior a nosotros. La única manera de relacionarnos con Él de una manera genuina y personal es obedecerlo, es seguir sus mandamientos. Sin embargo, muchas personas se acercan a Dios con otra actitud. Piensan, tengo problemas en mi vida, así que voy a ir a la iglesia. Así que me volveré una persona religiosa. Comenzaré a leer mi Biblia, comenzaré a orar, comenzaré a obedecer, pero solamente si veo que Dios empieza a resolver mis problemas. Si tú estás tratando así a Dios, en realidad lo estás tratando como un medio para obtener algo, como un objeto que solamente utilizas para que te dé lo que tú quieres.
y no estás dispuesto a renunciar a tu libertad ni someterse a Dios, porque piensas que solamente Él está ahí para mejorar tu vida. Entonces utilizas a Dios para tu propio beneficio. Si solamente tú quieres que Dios te ame, si solamente quieres que Dios te dé paz, si solamente quieres a Dios para que haga lo que tú quieres, pero no quieres obedecerlo, entonces en realidad estás utilizando a Dios. Lo estás usando para tus propios fines, para tu propio beneficio. Si quieres relacionarte con Dios como una persona, si quieres una relación genuina con Él, esto implica obediencia. Por eso Jesús dice que el propósito de conocer la verdad es ser sus discípulos. Muchos de nosotros nos acercamos al cristianismo con pensamientos como espero que Dios no me pida renunciar a algo que es tan importante para mí. O quiero que Dios me ayude, pero no quiero que se meta en mis planes. No quiero que me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. No quiero que me diga lo que tengo que renunciar y a lo que no tengo que renunciar. Cuando pensamos así, estamos tratando a Dios como un mayordomo, como alguien que está ahí para cumplir nuestros deseos y no lo estamos tratando como a Dios. Pero en la obediencia verdadera, dice, vengo a ti, Señor, reconozco tu voluntad y me someto a ella. Eso es lo que significa tratar a Dios como una persona. Eso es lo que significa tratar a Dios como nuestro Señor. Y dice el versículo 34, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ya dijimos que muchas personas piensan que la libertad significa hacer lo que queramos. Sin embargo, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces ni siquiera sabemos bien lo que queremos. ¿Te ha pasado eso? Que ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres. Permítame poner este ejemplo que puede ser algo tonto, algo burdo, pero que es real, que es real. Tal vez yo quiera estar saludable, tal vez yo quiera estar en forma, pero al mismo tiempo quiero comer todo el helado que pueda. Son dos deseos que tengo, son dos deseos genuinos, pero que no tienen sentido, que están en conflicto uno contra el otro. Realmente, en qué se mostrará mi libertad? ¿Qué es lo que tendría que hacer para en verdad considerarme una persona que estoy tomando una decisión libre? Por un lado, quiero sentirme saludable, quiero sentirme con energía, quiero tener fuerzas para moverme, pero por el otro tengo el deseo de satisfacer mi antojo de comer helado. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos dos deseos me llevará a la verdadera libertad? Para lograr la libertad, en ese caso, sé que debo enfocarme en mi deseo de estar sano y de cuidar mi cuerpo, pero si deseo enfocarme en ese deseo que tengo, entonces necesito renunciar al otro. ¿Están de acuerdo? Y así realmente ser verdaderamente libre, aunque al mismo tiempo estoy renunciando a otra cosa que quiero hacer. Entonces, si se dan cuenta, en nuestro corazón hay estos conflictos que están luchando uno contra el otro y todo el tiempo estamos en ese conflicto. Es decir, el pecado tiene el poder de esclavizarnos. Fíjense, Jesús no solamente está redefiniendo la libertad en estos versículos, sino también está redefiniendo lo que significa ser un esclavo. En el mundo moderno pensaríamos que la esclavitud del pecado es algo visible y evidente, sin embargo Jesús nos muestra que es algo mucho más sutil. Ser esclavo del pecado significa estar atrapado en una vida centrada en uno mismo. Podemos pensar que controlamos nuestras decisiones, pero en realidad estamos atrapados en patrones de autodependencia acerca de algo, de autosuficiencia, en orgullo, cosas que nos alejan de la verdadera libertad. Podemos pensar que somos verdaderamente libres cuando estamos en nuestro trabajo y empezamos a descuidar nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestras relaciones con otras personas por trabajar más. Pensamos que somos verdaderamente libres por ese deseo de querer ser mejores en el trabajo, pero en el fondo estamos siendo esclavizados por ese deseo de querer ser más exitoso, por ese deseo de querer tener más dinero. Hay algo que siempre está intentando esclavizarnos, hay algo que siempre está intentando controlarnos y Jesús quiere que nos demos cuenta de eso. Cada vez que tú y yo construimos nuestra identidad sobre cualquier cosa que no sea Cristo, terminaremos siendo esclavos de ese algo o de ese alguien. Y el pecado nos miente porque nos hace creer que tenemos lo que necesitamos, cuando en realidad nos ata a una vida que es superficial y nos ata a una vida que es limitada. La libertad en Cristo nos invita a salir de esa cárcel
a vivir con una identidad que no depende de lo que logramos, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Fíjense cómo dice, puede ser que tú seas esclavo de tu pecado. Y si tú eres esclavo, el esclavo no se queda para siempre en la familia. El hijo sí. Y si Dios ha enviado a su hijo para liberarte, entonces debes de entender que tu relación con Dios ya no es como la de un esclavo, sino que tu relación con Dios ahora es como la de un hijo. Y es radicalmente diferente estas dos relaciones. Un esclavo sabe que tiene que obedecer porque si no le toca un castigo, porque si no entonces será despedido, porque si no entonces será rechazado o será castigado por no obedecer. Entonces obedece por miedo, obedece por conveniencia, obedece por que eso le trae algún beneficio. Sin embargo, el hijo es una persona que entiende que su padre lo ama. Y si le está pidiendo algo, no es porque quiera obtener algo de él, sino porque en verdad está interesado en él. Y entonces el hijo sabe que debe obedecer a su padre en respuesta al amor que ha recibido de ese padre. Pero al mismo tiempo sabe que si falla en obedecer, su padre no lo correrá, su padre no lo golpeará, su padre no lo castigará. Y entonces el hijo tiene la oportunidad de una vez más de ir al padre y saber que ese padre lo va a amar y lo va a recibir. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Te relacionas con Él como un esclavo o te relacionas con Él verdaderamente como un hijo? Aquí está todo la clave del mensaje que nos está diciendo Jesús. La verdadera libertad no se encuentra en la independencia, sino en la dependencia de Él. Esto es lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. Jesús dice que el día en que verdaderamente somos libres es el día en que declaramos nuestra dependencia total de Dios. Es el día en que dejamos de vivir para nosotros mismos y entregamos nuestra vida a Cristo. La promesa de Jesús es que al conocer la verdad seremos realmente libres. Pero esta verdad no solamente es un conocimiento intelectual. Esta verdad es una persona, es Jesucristo mismo. Y ser verdaderamente libre significa ser liberado por Él, dejando que su amor y su verdad nos transformen. Hoy Jesús nos invita a examinar nuestros corazones y reconocer las áreas de nuestra vida donde aún somos esclavos de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestros éxitos y poder dejar esa esclavitud y poder dejar que Cristo tome el señorío de esas áreas de nuestra vida y en verdad nos haga libres, que en verdad podamos depender de Él. ¿Y qué manera mejor de depender de Dios que venir esta noche a la oración, de reconocer ante nuestro Padre que no solamente estamos ante Él por las cosas que podemos obtener de Él, sino por quién es Él y que Él en verdad quiere recibirnos, que Él en verdad está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, que Él en verdad está dispuesto a cambiar nuestros corazones. Oremos esta noche con los hermanos que nos acompañan en esta transmisión y pidamos para que el Señor transforme nuestra forma de ver la libertad y en verdad deseemos encontrar esta libertad en depender de Él, en obedecerlo a Él. Vamos a orar con los hermanos.